y a mí me tocó la parte más dura, ¿no es cierto? El tema teológico de Nicea. Esto no es fácil, no es un tema sencillo, ¿no es cierto? Y bueno, a mí me gusta la teología, ¿no? Busco estudiar la teología y yo he enseñado la teología sistemática en algunos seminarios. Y bueno, yo espero contribuirles un poquito con esto, porque yo sé que hay hombres acá mejores, más preparados que yo para hablar de esto, pero espero dejarles alguna contribución con todo esto, ¿ya? Y bueno, yo quisiera hoy trabajar un poco, hacer como un resumen de las principales herejías cristológicas de la patrística, para que entendamos después, né, mañana y después de mañana, más acerca de Nicea, ¿no? Entonces, a eso voy a hacer hoy entonces este resumen de las principales herejías y las respuestas de la ortodoxia, ¿no es cierto? Y mañana vamos a trabajar los textos que ocupaban los arianos y después cómo la ortodoxia les ha respondido, ¿no? Y generado la fe que tenemos hoy. Y por supuesto vamos a trabajar algunos temas como la unión hipostática de Cristo, ¿no? También vamos a trabajar el tema del comunicatio de los atributos, ¿no? De Dios, ¿no? De Cristo. Ahí vamos a trabajar un poco de esto también y hacer algunas aplicaciones para nosotros hoy día. ¿Está bien? Eso. Y bueno, el tema de las herejías cristológicas, todos estos temas están relacionados con la difícil comprensión acerca de la persona y las dos naturalezas de Cristo. Hermanos, no es un tema sencillo. De hecho, la Iglesia tomó 4 siglos para llegar a definiciones claras para nosotros. Entonces, yo afronto este tema con humildad y con dependencia del Señor, porque yo reconozco que no es fácil. Y hasta hoy día nosotros podemos explicar mucha cosa, pero mucha cosa todavía queda como un misterio. Y de hecho es un misterio. Si alguien dice que el tema de la Trinidad no es un misterio, por favor explíquemelo, porque todavía sigue, yo lo entiendo, puedo explicarlo, pero todavía sigue siendo un misterio. El tema de que Jesús es una persona con 2 naturalezas también es un misterio. No hay comparación, no hay cómo comparar para entender, para captar esto. Entonces, ahí está un tremendo desafío y nosotros tenemos que entender que ahí necesitamos de mucha luz del Señor, del Espíritu Santo, que nos guiará a la comprensión mejor posible de estos temas sencillos. Amén. Así que oren por mí para que el Señor me ayude ahí con estas exposiciones y les pueda bendecir en algo. Bueno, vamos a partir entonces con una visión general de todas las herejías y partimos entonces con la primera. Y la primera herejía que tenemos es el docetismo, ¿no es cierto? Esa es la primera y nosotros ya vemos ahí los apóstoles combatiéndolas y trabajando en contra de esto en los días del primer siglo. Ahí la iglesia ya está siendo afectada por esta herejía y nosotros entendemos que ahí
temos hasta a enseñanza bíblica e o combate bíblico a este problema, ¿no es cierto? Bueno, los proponentes del docetismo, aí no primeiro e segundo siglo, são os grupos gnósticos, né? Por exemplo, Marción. E qual era o erro central deste grupo? Negava a humanidade real de Cristo, não é certo? Cristo era uma mera aparência. Jesus, para eles, não tinha um corpo. Su cuerpo, alguns chegavam a dizer que su cuerpo era como um holograma, não era real. A gente lo via, quizás lo podia tocar, pero era como um fantasma, não era real. E outros chegavam a afirmar que sim, era um corpo real, pero quando ele, aí em Hechos capítulo 1, os discípulos lo vieram subir e esconder-se por detrás de las nuvens, aí este corpo se esfumou e desapareceu. E Jesus retorna ao cielo em la condição que vino a la tierra en espírito e se mantém hoje como um espírito. Bueno, esta era a creencia, ¿no es cierto? Y esto, todos los grupos que niegan la humanidad de Jesús están tomados por compreensões ou conceptos de la filosofía griega, del dualismo, de que la materia es mala y el espíritu es bueno. Siempre que há grupos que negam a humanidade de Jesus, como este grupo, lo hace em um intento de proteger a santidade de Cristo, de manter Cristo como sem contaminação, porque a carne, a matéria é mala, luego Jesus como um ser santo não poderia tener un cuerpo. Entonces los docéticos eran estos grupos y ellos estaban dentro de la iglesia, o sea, eran miembros de la iglesia cristiana. Y esta negación de la humanidad, né, que Jesús era un hombre real, né, y ahí cuando hablamos de las dos naturalezas de Jesús y enfocamos el tema de la humanidad, Jesús era un hombre ideal e real. Então, esta herejia negava este aspecto de la humanidade de Cristo. E qual foi a resposta de la ortodoxia a este error? Foi a afirmação de la encarnação real de Cristo, né? E Juan trabalhou isto em sua primeira epístola, aí combatendo estes que negavam que Jesus havia venido em carne. Então, ele hace a afirmação de la encarnação real. Jesus era um homem, 100% homem, como nós, como nosso representante delante de Deus. Ele era de hecho homem. Então, esta é a primeira herejia. A segunda é o adopcionismo. É outro erro, ¿no es cierto? Al finales del siglo II, aí empiezan estos hermanos que tenían estas ideias adopcionistas y uno de los exponentes de este es Teodoto de Bizancio y Pablo de Samosata. E principalmente Pablo de Samosata era o expositor deste tema, não é certo? E para ele, Jesus era um homem adoptado como hijo de Deus en el bautismo. En el bautismo, quando o Espírito baja sobre Jesus, aí Jesus entonces é elevado a uma condição de Deus. Pero seguramente é um Deus limitado, é um Deus que é uma criação. Esto se acerca muito a lo que é o tema del arianismo, que lo vamos a tratar mañana. Entonces, el adopcionismo
tenía esta idea. Entonces, de hecho, esto es la negación de la divinidad de Jesús. Mientras la primera es una negación de la humanidad de Jesús, esta herejía es una negación de la divinidad de Jesús, ¿no es cierto? Cristo, ¿y cuál fue la respuesta de la ortodoxia a este error teológico? Cristo es el Hijo eterno de Dios, ¿no? Y esto se pasa en el Concilio de Antioquia, en el año 268. Bueno, después tenemos el monarquianismo modalista. Esta es una otra herejía, ¿no es cierto? Ahí por el siglo III, y el proponiente es Sabelio. Y Sabelio entonces era un modalista, y el modalismo, monarquianismo, porque era la idea de un puro Dios, ¿no? un rey, un Dios creador, y este Dios se presenta en el mundo como en diversos o diferentes modos, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, hay un puro Dios, en esto ellos son unitaristas, no son trinitarios, ¿no es cierto? Son unitaristas. Hay un puro Dios, y este Dios, él en el Antiguo Testamento se disfrazó de Padre. Al final del Antiguo Testamento, iniciando el Nuevo, se disfraza de Hijo, y después de la ascensión de Cristo, él se disfraza en Espíritu Santo. Entonces son tres modos diferentes de Dios manifestarse en la historia, revelándose a los hombres en estas tres formas. Y bueno, esto es terrible, ¿no es cierto? Este es uno de los peores herejías, pero tristemente, cuando yo cuestiono personas acerca de la Trinidad en la iglesia, muchas personas tienen esta idea. Por no entender bien el tema de la Trinidad, ellos piensan en Dios en esta forma, en modos, son modalistas modernos, por una mala comprensión de lo que las Escrituras enseñan acerca de la Trinidad. Y bueno, acá es un error que afecta toda la Trinidad, pero también a Cristo, ¿no es cierto? Va a negar la existencia real de Cristo, y esto es una negación de la humanidad, de la persona de Cristo y toda la humanidad de Cristo también. Y bueno, ¿cómo la ortodoxia responde a esto? Tres personas distintas, una sola esencia. Eso es lo que es la Trinidad. Nosotros tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas de una pura esencia que forman un solo Dios. Entonces, esta es lo que es la respuesta, ¿no es cierto?, de la ortodoxia para este error que pasa ahí también. Entonces, el modalismo ya es algo condenado. Y tal vez el texto que más les afecta es el texto del bautismo de Jesús, porque ahí tenemos las tres personas presentes en el mismo lugar y al mismo tiempo. Tenemos Jesús saliendo del agua, tenemos el Espíritu Santo bajando sobre él en forma de una paloma, y también tenemos la voz de Dios en el cielo, hablando de Jesús, que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace, se alegra en él. Entonces, ahí tenemos los fundamentos bíblicos para desechar cualquier idea de modalismo, ¿no es cierto? Ahí están las tres personas de la Trinidad.
E bueno, depois chegamos com o tema que vamos trabalhar amanhã e depois, que é o arianismo, e este é no siglo IV, ¿no es cierto? E o proponente é o presbítero Ario, ¿no es cierto? E ele, lo que vai trazer é a ideia que Cristo é uma criatura, como o pastor Hernán falou hoje, né? A ideia de la criatura mais elevada de la criação de Deus, de todo lo que o Senhor ha creado. Jesús seria a criação mais elevada, distinta de todo lo que Deus ha hecho, pero para eles Jesús era puramente uma criatura de Deus. E esta criatura seguramente não era igual em substância a Deus, tampouco era eterna como Deus é eterno. Então, isto é uma negação, não é certo, de la divinidade de Cristo. Cristo não é Deus como o Padre, é Deus. Então, acerca disto vamos trabalhar mais amanhã. E qual foi a resposta? Cristo é consubstancial al Padre. Cristo tem a mesma substância, hecho de lo mismo que o Padre, e é difícil quando falamos disto, porque quando eu ocupo a palavra hecho, eu já genero um problema, não é certo? Porque não há palavras, temos que explicá-las. Incluso quando o concílio genera o credo e habla de engendrado, não criado, não resolve o problema, porque se você vai buscar o significado de engendrado, vai chegar quase a lo mesmo que é criado. O tema é que o problema está em nós outros, em nossa limitação, e o pastor hoy por la mañana habló bien esto, en nuestra limitación que es decorrente de una mente bajo la caída, con todas las consecuencias de la caída todavía. Tenemos el Espíritu Santo que ilumina nuestra mente para los temas del estudio de la Biblia, pero todavía seguimos con estas limitaciones y no es fácil incluso hablar disto, porque vamos ocupar verbos en el passado, quando Jesus, como Deus vive, ele é atemporal, não é certo? Não está dentro del tempo. La persona de Jesus, la encarnação está no tempo, pero Jesus, el Deus, la persona divina de Jesús, la naturaleza divina de Jesús es atemporal. Y es difícil incluso hablarmos de esto, porque nosotros no sabemos lo que es algo atemporal. Podemos tener ideas, pero nosotros vivimos dentro del tiempo, estamos presos al reloj, así que nosotros no sabemos lo que es algo fuera del tiempo. Entonces, às vezes nos cuesta ocupar as palavras corretas, incluso quando falamos disto. Pero aí vamos tentar, não é certo? Então, aí vamos falar então deste aspecto, né, que Cristo é consubstancial al Padre. E depois chegamos ao apolinarismo, outra herejia do siglo IV, não é certo? E o proponente é Apolinar de Laodicea. E o erro era: Cristo não tinha mente, alma humana, solo o Logos. Esse é um problema sério, porque em las Escrituras vemos Jesus falando como homem e vemos Jesus falando como Deus. Há coisas que Jesus habla que nenhum homem seria capaz de hablar estas coisas. E aí não é
la mente del Jesús hombre, sino que es el Logos divino que está hablando. Y hay cosas que son propias de la mente del hombre, de la humanidad de Jesús. Y bueno, ahí vamos a trabajar este tema de la unión hipostática un poco también, porque lo que às vezes las personas intentan separar esto, pero la ortodoxia en Calcedonia ha llegado a la conclusión de lo que es dicho de uno pertenece al otro. Y que no hay esta separación, esta división. Entonces, el apolinarismo creía que no había en Jesús una mente, una alma humana, solo el Logos. Y como la ortodoxia ha respondido esto, Cristo es plenamente humano e plenamente divino, ¿no es cierto? Constantinopla e depois Calcedônia vai reforçar isto. E depois nós avançamos um pouquinho mais e vamos encontrar o nestorianismo, que é do siglo V, ¿no es cierto? Aí temos esta herejía e o proponente é Nestório. E que creía Nestório acerca de Jesús, de la persona e las naturalezas de Cristo? Para ele, em Cristo há duas pessoas distintas, ¿no es cierto? Ele é o que hacía separação del Jesús divino e del Jesús humano. E sempre que nós, e talvez o nestorianismo seja a herejía mais presente dentro das igrejas evangélicas, incluso das igrejas reformadas, porque sempre que hablo en las iglesias, la gente hace la pregunta, pero ¿quién lloró? ¿El Jesús Dios o el Jesús hombre? ¿Quién tuvo hambre? ¿El Jesús Dios o el Jesús hombre? ¿Quién conocía los pensamientos de los hombres? ¿El Jesús Dios o el Jesús hombre? Todas las veces que hacemos esta pregunta, somos nestorianos. Somos nestorianos. Porque esto no se separa. Eso foi lo que los concilios llegaron a la conclusión, ¿no es cierto? Pero ahí hay un montón de nestorianos dentro de las iglesias evangélicas y reformadas del mundo. La gente siempre está con este tema de preguntar, ¿no es cierto? Cuando Jesús dijo que ele não sabia el tiempo de su venida, sino que el Padre. ¿Quién era? ¿Jesús hombre o Jesús Dios? Entonces, esta pregunta es una pregunta nestoriana. En el siglo V, los nestorianos podrían ser llevados a la hoguera, así que nosotros íbamos a tener falta de leña, ¿no es cierto?, para hoy día, porque hay muchos nestorianos dentro de las iglesias. Y ahí vamos a trabajar un poco de esto, y esto tiene relación con la unión hipostática de Cristo, ¿no? Cómo estas dos naturalezas se relacionan, ¿no? Y trabajan dentro de una pura persona. Es un tremendo desafío, pero ahí vamos por esto también, a hablar un poco. Y como la ortodoxia ha respondido el tema, ¿no es cierto? Cristo es una sola persona, ¿no es cierto? Y ahí también había el tema si María era la madre del Jesús hombre o si María era la madre de Jesús Dios. El tema de la expresión Theotokos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí la afirmación es en el concilio de Éfeso, en 431, es de que María es madre de Jesús, de la persona Jesús, incluso del tema de la divinidad, de la naturaleza divina y humana, porque no se separan. Entonces,
afirmar que María era la madre solamente de Jesús el hombre es caer en el error de los nestorianos, ¿no es cierto? Entonces ahí Calcedonia va a tratar aún más de esto, más que Éfeso, para dejarnos una afirmación, una confesión de fe final acerca de la unión de las dos naturalezas de Jesús. Y después vamos para el eutiquianismo, o también conocido como monofisismo. Esto es del siglo V también. El proponente es Eutiques, y él lo que enseñaba, su error era enseñar que Cristo solo tenía una naturaleza. Mono, uno, né? Physis, naturaleza, ¿no es cierto? Monofisismo, una naturaleza. Ahí las palabras griegas ocupadas para hablar de la naturaleza de Cristo o es physis o usius, de donde viene homucius, né? Con el Padre. Entonces, son palabras teológicas, não são palavras bíblicas, são intentos de trabalhar conceitos teológicos utilizando estas duas palavras, physis e usia, não é certo? Então, o monofisismo era a enseñança de Eutiques de que Jesus só tinha uma natureza, mono, physis, e era la divina. Então, também negava la humanidade de Jesus. E qual foi a resposta de la ortodoxia a esto? Cristo tem duas naturezas completas. Isto é em Calcedonia, 451. Então, se vai falar destas duas naturezas completas, né, em Cristo. Uma persona com duas naturezas. Bueno, esse é um resumen de las principales herejías e los concílios. E agora, permita-me, vou avançar um pouco acá. Cada um de los concílios com los credos generaram uma resposta a isso, ¿no es cierto? Y la respuesta de los credos rapidamente, ¿no es cierto? Aí com el credo apostólico, e aí trabalho um pouco disto que tinha uma narrativa simple, destacando a vida e a missão de Cristo, con un énfasis en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. También el credo niceno, ¿no es cierto?, combate al arianismo y la afirmación de la consustancialidad, afirma la consustancialidad de Jesús con el Padre. Y énfasis en Jesús como Dios eterno y consustancial. También el niceno constantinopolitano, que trae uma consolidação da doutrina de Nicéia, afirmando a plena humanidade e divinidade de Cristo, com ênfase Jesus como Deus encarnado e redentor. Esta é a ênfase deste credo, não é certo? E o Calcedônio também aí traz uma definição de la união hipostáticas, dos naturezas, uma sola persona. E Jesus como plenamente Deus e plenamente hombre. Esse é o tema aí central, o ênfase do credo de Nicéia. Então, acá temos os quatro juntos, e aí la cristologia de cada um com o ênfase de cada um. ¿Está bien? Entonces, esto era lo que yo proponía hacer hoy día, y mañana entonces empezar a trabajar con el credo niceno. ¿Está bien?
Então, hermanos, muitas gracias e que o Senhor les bendiga e amanhã vamos profundizar isso.